en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el intendente de Montevideo, el doctor Ricardo Erlich, que se lleva adelante en el correr de ese año. Eso da pie a la colaboración que, además del intercambio de eh, espectáculos culturales, artistas, se planteó como proyecto de, a largo plazo, digamos, o de fondo, eh, plantear el tango eh, para la inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial. Esa eh, aspiración, digamos, necesitaba un trabajo muy intenso, aparte ser un proyecto binacional, porque era de 12 estados, impulsado por dos ciudades, pero tenían que presentar los dos estados. Es un trabajo muy enjundioso que debe ajustarse a las pautas que marca UNESCO a través de un expediente que necesita mucha elaboración por la precisión que conlleva en la elaboración en los datos que debe incluir y en los fundamentos de la presentación. Ese trabajo se hizo en conjunto entre las dos ciudades, en equipos que trabajaron en conjunto. Hubo viajes de Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Montevideo de los equipos, y después un intercambio constante de redacciones de ese expediente, y se conformó algo que se presenta en 2008, en agosto de 2008, en UNESCO París. Ese expediente va apoyado por los ministerios de cultura de los dos países, del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina y el Ministerio de Cultura de Uruguay, y es estudiado en UNESCO hasta que en mayo de 2009 un comité evaluador se reúne y lo considera válido. Pero antes, en diciembre, en diciembre de 2008, había hecho sus observaciones que fueron levantadas en enero de 2009. En mayo, ya te digo, se recomienda aceptarlo en la reunión del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Material de UNESCO, donde van representantes de todos los países, que se iba a realizar en septiembre, fines de septiembre, en Emiratos Árabes, en ¿Hubo Abu oposición Dhabi. allí, Eduardo? ¿Eh? ¿Hubo países que se opusieron, que votaron en contra? No, 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 no. Al contrario, cuando se presenta y se trata, el orden, se presentan muchas propuestas que ya tienen la aprobación inicial de ese comité que se reunió en mayo. Hay las que van, los expedientes que van son los que tienen una aprobación inicial a la Asamblea. El tango, es de los primeros tratados porque va por orden alfabético de países, y aunque sea binacional, al estar Argentina, Argentina es uno de los primeros a tratar por ser la letra inicial del alfabeto oficial de UNESCO, que son francés e inglés.
y es por aclamación de toda la asamblea, es un género que todo el mundo reconoce, es un género mundialmente aceptado. Eh, Eso nos llenó de, digamos, de un orgullo muy grande, un placer, una emoción ¿Estabas ahí vos? de, sí, sí, de ser, pasamos a aceptar el reconocimiento muy brevemente, porque las reuniones eran muy extensas, que también ese agradecimiento fue muy aclamado, porque es indudable que por más diferentes que sean los países, por más diversidad, todo el mundo tiene noción de lo que es el tango. Lo podrá valorar en mayor o menor medida desde el punto de vista estético, de gusto, pero sabe lo que es, sabe la difusión que ha tenido a nivel, y es una de las músicas mundiales, ¿no? En todos lados se ha escuchado, ha sido parte de la difusión musical, de películas, de obras de teatro, de expresiones de todo tipo. Entonces, la aceptación fue generalizada. Fue un periodo, un momento de mucha alegría de las delegaciones de Argentina, Uruguay, es decir, que no éramos muchos, éramos 5 o 6 personas. ¿Te acordás Los los de Uruguay, nombres? sí, estaba Hernán Lombardi, eh, estaba eh, habían ido 2 periodistas de Argentina, estaba Josefina, no me acuerdo el apellido ahora, una colaboradora de Hernán Lombardi. Por Uruguay estaba, yo había ido por parte de la Intendencia de Montevideo con el proyecto del el tango, pero había ido también, se había presentado Uruguay solo, no binacional, el candombe, que también fue aceptado, y ahí lo presenta la licenciada Nieto, que bueno, era parte de la delegación, y teníamos una relación muy estrecha con la delegación de México. Estaba Francisco López, que alguien que era integrante del Comité de UNESCO de Valoración del Patrimonio, nos había asesorado en los temas de presentación del expediente, y México había ido con varios elementos a reconocer que fueron aceptados también. Entonces, entre las 3 delegaciones, digamos, esa noche tuvimos una cena en conjunto con la secretaria de UNESCO, que era la búlgara, no me acuerdo el nombre ahora, que estuvo unos años en ese cargo. Y bueno, ¿Eso fue en eh, París, Eduardo, o fue en no, Abu no, no, Dhabi? no, en Abu Dhabi, en Abu En Abu Dhabi. Dhabi. Que Abu ahí Dhabi, estuvimos esta semana con Liliana Varela y recordaba, Liliana, una frase tuya que le quedó desde aquellos años. A ver si te la recordás. a ver, no sé, es decir, En este momento, sí, sí, Con Liliana Varela, lo que hicimos después de eso, porque a partir de de esa inscripción, los estados eh, tienen la obligación de desarrollar actividades y prácticas
para la salvaguardia del elemento cultural, en este caso el tango. Y uno de los programas que eh, desarrollamos fundamentalmente con Liliana y con el apoyo de Lombardi, por supuesto, y de Rosenkopp, que UNESCO consideró que era un modelo de trabajo, era tango en café y bares de dos orillas. Era un programa que consistía en lo siguiente. Eh, la ciudad de Montevideo contrataba artistas uruguayos de tango que se presentaban en Montevideo y después iban a presentarse a Buenos Aires. Y Buenos Aires hacía algo similar, algo, mejor dicho, similar, en el sentido que contrataba exponentes del tango de Buenos Aires, presentaban en Buenos Aires y en Montevideo, pero el lugar donde se presentaba esto, los escenarios eran los cafés y bares patrimoniales de la ciudad, porque se consideraban que ambos empezaban una tradición muy característica del Río de la Plata, muy cargada de contenidos en el sentido de que eran espacios donde se reunía eh, el público a charlar, a discutir, a polemizar, donde se habían generado ideas artísticas, políticas, donde se había celebrado o se había a veces sufrido situaciones, pero que representaban el sentir de la ciudadanía y el tango había estado relacionado con eso. Entonces era el mejor espacio para presentar esto. Funcionó durante un año muy bien, recorrimos muchas bares notables de Buenos Aires, como le llamaban, y también de Montevideo, y hubo espectáculos que tuvieron gran repercusión en el sentido de adhesión de la gente, eh, y para ello contamos con el apoyo de una empresa que hay que mencionarlo porque no es por hacer propaganda, pero sí fue un aporte fundamental. Buquebus trasladó los elencos de Montevideo sin costo a Buenos Aires, eh, ida y vuelta durante ese periodo, lo cual significaba un aporte importante. Cuando los artistas venían de Argentina, la ciudad de Montevideo se hacía cargo del hotel, de los costos de traslado y mantenimiento acá, y cuando íbamos a Buenos Aires, las delegaciones de Uruguay eran eh, eh, a cargo de su sustento y su traslado y sus movimientos de la ciudad de Buenos Aires. Eh, el calle de cada artista lo pagaba la ciudad original, ¿no? Montevideo pagaba a los artistas uruguayos y Buenos Aires los artistas de Argentina. Eh, lamentablemente después, cuando se cambia la gestión del gobierno de Montevideo, esto no se continúa. Por ¿Cuál, Buenos cuál es Aires el gobierno que viene? ¿Que para continuarlo. esto? No te oigo. ¿Cuál es el gobierno que viene y que suspende cafés y bares? El gobierno es del mismo partido que estaba, Ah, pero otra intendente y otro director de cultura. Y esto no es que lo planteen como estar en contra, pero no se continúa. no se continúa. Esto O sea que no se nos continúa lleva. nada hoy tampoco de estos movimientos
de difusión tanguera en las Ah, ciudades, en los barrios? se han hecho, no, en Esquinas de la Cultura continúa con talleres de tango. Hubo un programa que funcionó que se estableció en aquel momento que se llamaba Tango en Obra en Montevideo, que se continuó por una gestión más y después se descontinuó. Y realmente el Estado uruguayo no ha sido muy eh, coherente y consecuente con establecer políticas de salvaguardia para el tango. Ha entrado, digamos, en la agenda, se lo considera, sí, sí, está el tango, pero no se le presta no se establecen políticas adecuadas. Es cierto que la comunidad tanguera, por su lado, a través de esfuerzos de la sociedad, de fundaciones o de asociaciones, ha continuado desarrollando el tango, es decir, e inclusive a nivel de baile se ha extendido mucho en la juventud en el Montevideo, pero el Estado no ha apoyado en forma eh, consecuente y coherente, porque el tema no es dar un dinero o generar un evento, sino establecer políticas continuas que sustenten y hagan hincapié en lo que es la salvaguardia del taco. Esperemos que en el futuro esto se considere de manera más sistemática y logremos establecer esas políticas. Te quería recordar la anécdota que tenía Liliana Varela la semana pasada, porque acá se está haciendo toda una movida de tango en los museos. Hubo uno ahora en la Casa del Bicentenario, y ella recordaba tu nombre y decía, vos comentaste ahí en Abu Dhabi, una paica y un milonguero en alguna esquina de Montevideo y de Buenos Aires están festejando. Sí, es cierto. Fue parte de la expresión de agradecimiento final que quiso hacerle con una figura, con una imagen muy representativa para todo el mundo. Contame, después de la intendencia, ¿cuál fue tu carrera? Fuiste al Ministerio de Turismo. Fui al Ministerio de Turismo donde estuve dedicado a los temas de cultura y patrimonio. Eh, Con la ministra Quechichán, ¿no? patrimonio y con Leán Quechichán. Primero con Lescano y después con Lilian Quechichán. Y ahí tuve relación con el tango porque en 2012 se crea la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango, que es la compuesta por tres ministerios: Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si bien tenemos un presupuesto acotado, que no era mucho, fondos muy elevados, se trató de mantener una política de apoyo al tango, de política de salvaguardia, y se apoyó a muchos eh, actores del tango, ya sea eh, músicos, bailarines, orquestas, espectáculos o programas de difusión del tango. Eso se continuó hasta el 2019. Yo integré esa comisión permanentemente desde el Ministerio de Turismo y además eh,
con los temas de patrimonio, participé en eh, la presentación y continuidad de lo que fue la denominación de patrimonio cultural eh, y natural de Fray Bentos, paisaje industrial. No sé si ubicás Fray Bentos. Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, Fray Bentos fue un lugar donde se instaló eh, ¿Participaste también en esa presentación? Sur, y sobre todo en la comisión quedó a cargo de la gestión, que fue una experiencia muy interesante con la participación desde en Fray Bentos de delegaciones del Ministerio de Turismo, de la Comisión de Patrimonio, del Ministerio de Industria, pero también de vecinos de la ciudad de Fray Bentos y del barrio Anglo en particular, la Intendencia de Fray Bentos, y a través de eso se gestionaba el sitio, lo que llevó también a la instalación de una UTEC ahí y de la universidad, y se transformó en un polo eh, de difusión estudiantil y formación. Sí, de ahí recordamos un libro que hizo el actual embajador uruguayo en Alemania, el Guani, y él participó, hizo todo un trabajo muy lindo, Sí, 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 sí. Alberto Guani. Eh, trabajó en esa propuesta o trabajo conjunto de muchas personas, y ha seguido evolucionando. Es decir, el museo que se creó en Fray Bentos, como un museo industrial de lo que era un ciclo del desarrollo industrial del siglo XIX, principios del siglo XX, es un lugar turístico de mucho valor porque muestra una etapa muy importante del Uruguay, y a su vez lo hace con mucho cuidado, mucha eh, autenticidad de lo que se representa, y es visitado por muchos público de la región, digamos, porque no van solo de Uruguay, viene gente de Argentina, de Brasil y hasta de Europa a conocerlo. Eh, bueno, eso ha sido un trabajo muy interesante. Interesante. Porque está En qué actividad también, estás ahora, Eduardo? ¿Estás trabajando en algo? ¿Estás investigando algo? no, ahora desde el punto de vista laboral, estoy retirado, digamos, pero he seguido trabajando en el año 2020-21. Presentamos, eh, en- yo participé en la presentación de un proyecto, una fundación, Fundación Cienarte, que se dedica a la formación de jóvenes en, en la enseñanza del tango y en la interpretación musical, y también se dedica a aspectos de formación científica. Pero en el tango se presentó un proyecto que se llamó Bandoneón Sonido del Tango, ese proyecto de UNESCO, para formar bandoneonistas, intérpretes de bandoneón en Uruguay. Porque a diferencia de Argentina, que ha mantenido eh, por diversas vertientes la formación de bandoneonistas, en Uruguay llegó un momento que con la desaparición de una generación de grandes bandoneonistas, había quedado un poco como desamparado el aspecto de formación
se habían perdido métodos de formación y el proyecto, a través de una iniciativa conjunta, ya digo, de la Fundación Cienarte, Jaurena y la, mi impulso a través del concepto de patrimonio, se logró establecer un método de enseñanza. Durante 36 meses funcionaron 4 escuelas de enseñanza de bandoneón para jóvenes en 4 centros del país: Tacuarembó, Frailentos, eh, Maldonado y Montevideo. Montevideo con 2 escuelas. Entonces eso formó un número de cerca de 40 bandoneonistas muy jóvenes que iban desde los 8 años hasta los 20, eh, que es una nueva vertiente de sangre nueva que se integra a la interpretación. Además, se acordó con la Universidad Tecnológica de Uruguay, la UTU, la formación de talleres de lutería, porque prácticamente quedaban solo 2 días en Uruguay para la reparación de bandoneones, y todos sabemos que el bandoneón es un instrumento muy delicado, que necesita mucho cuidado, y es porque es un instrumento muy complejo y que necesita mucho cuidado para el mantenimiento, la afinación y todo el cuidado. Eh, este proyecto ya culminó, pero dejó sus bases para la continuidad. Se sigue dando clases en Tacuarembó, se sigue dando clases en Montevideo. Eh, la UTU tiene aprobado la continuidad de los talleres de lutería, y hay una serie de bandoneonistas jóvenes que ya están tocando distintas orquestas o formaciones, digamos, porque es muy difícil formar una orquesta como las tradicionales de la década de 30 y 40, orquestas de más de 8 o 10 intérpretes. integrante. Ahora las formaciones son de 3, de 4, tríos, cuartetos, lo máximo quintetos, porque no hay, digamos, un sustento económico para esas orquestas, Seguro. por lo menos. Eduardo, fue un gustazo charlar contigo este ratito y que nos contaras un poco esta historia Bueno, de este festejo. espero que haya sido de utilidad para recordar y rememorar una época de que se hizo un esfuerzo, y para impulsar a los que están en esto a continuar, que es lo más importante. Tal cual. Agradecerte a ti por tu dedicación desde siempre, y por la difusión que haces de estos temas. Te mando un abrazo grandote. Chau, chau. Abrazo, Roberto. Que pases bien.